Entonces, en la clase de hoy, la primera de la segunda parte después del certamen y de la semana libre, por lo menos la parte de complemento, vamos a continuar con lo que hemos visto hasta ahora, que son matrices. Pero ya algo más aplicado, que son los valores y los vectores propios de lo que son las matrices. Pero déjenme ahí cerrar y voy a compartir acá mejor, que puedo rayar esto. Vamos por acá. Y que me di cuenta que están ahí. Entonces, la consideración es la siguiente. Las matrices, ya sabemos hasta ahora, que son la representación del sistema de ecuaciones, en el cual tenemos más de una ecuación y nosotros podemos resolver este sistema. Ahora, otra aplicación que tienen las matrices, una matriz de cualquier tipo de R3 o R2, de 3x3, de 2x2, de 4x4, es que nosotros podemos representar esta información de esta matriz, lo que lo quiere dar, por medio de ciertos vectores, que se le reconocen como vectores propios. ¿Por qué se llaman propios? Porque cada matriz, dependiente de si se pueden calcular, va a tener un número determinado de vectores propios, que van a ser propios de esta, y también unos ciertos valores, unas constantes. Tanto estos vectores como estos constantes generan a esa matriz, en cierta manera. Obtienen la información de esa matriz que quiere reflejar. Entonces, en la clase de hoy lo vamos a centrar a cómo calcular los valores propios y estos vectores propios. ¿Ya? Ahora, para eso hay que definir nuevamente lo que son los vectores. ¿Ya? Los vectores ya sabíamos desde las primeras clases que realmente son ordenamientos de matrices. Son matrices, al fin y al cabo. Por lo tanto, ahora, cuando tenemos un vector que estamos acostumbrados a escribir, por ejemplo, en una de 3 dimensiones, como las 3 coordenadas en un paréntesis, realmente lo que vamos a tener que hacer es escribirlo en esta forma, en lo que se entiende como la base canónica, ¿ya? Para poder identificar las coordenadas, así como las componentes de las variables, x y z, w, t, m, pero seguir el ordenamiento, ¿ya? Las coordenadas al fin y al cabo. Entonces, cada vez que tengamos un vector, que estamos habituados a utilizarlo de esta forma, al fin y al cabo tenemos que dejarlo escrito como una matriz para identificar esta matriz y para que se pueda visualizar de mejor manera, escribirlo como un vector columna o una matriz de n filas y una columna de n1. ¿Ya? Ahora, vamos a definir el primer elemento, que es el valor propio. Para eso necesitamos, como yo les dije ya, una matriz. Necesitamos una matriz que en este caso la vamos a denominar A. Esta matriz vamos a poner como ejemplo que es una de 3x3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ya? Y lo que vamos a decir es que va a haber una constante, una escalar, un número, y vamos a definirlo como un valor propio de esta matriz. Siempre que digamos el valor propio no tiene sentido si no lo referimos a qué matriz, que es propia de esa matriz. Y tiene que cumplir lo siguiente. Si yo tomo esa matriz, la multiplico por un vector, para recordar que es un vector, que sabemos que es una matriz de n filas y una columna, le vamos a poner esa flecha en la parte superior para recordar que es un vector. Si yo multiplico una matriz por un vector X, un vector que no conozco, pero llego a obtener una constante por ese vector, entonces obtuve el valor propio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo esta matriz A y la multiplico, ejemplo, o estoy inventando, 1, 2, 4, y obtengo como resultado, porque acuérdense que tengo una matriz, y si la multiplico por un vector, voy a obtener otro vector. Imagínense que acá tengo números. Estoy inventando 0, 3, 2, 6, 7, 8. Si yo multiplico las filas por las columnas,
ya sabemos multiplicar matrices, y si acá yo obtengo 2, 4 y 8, lo que estoy obteniendo es el mismo vector, fíjense, es el mismo vector. Este y este son iguales, pero la diferencia es que hay un 2, una constante, que tienen en común. Por lo tanto, encontré el valor propio, que es el 2. Pero tiene que pasar eso. En resumen, si yo tengo una matriz y la llevo a multiplicar por un vector y obtengo el mismo vector pero multiplicado por una constante, esa constante es el valor propio. No todos los vectores sirven, no todos los vectores van a tener valores propios. Puede ser que multiplique por otro vector, ejemplo el 3, 0, 6, y obtenga como resultado un -1, 2 y 6. Y me doy cuenta que no hay ninguna relación entre estos dos vectores. Entonces no hay forma que obtenga un valor propio con ese vector. ¿Ya? Entonces, esa es la primera aproximación. ¿Qué es un valor propio? No hemos dicho cómo lo vamos a calcular, solamente estamos diciendo la propiedad que tiene. La propiedad que tienen los valores propios es considerar que si yo multiplico esa matriz por un vector, lo que voy a obtener es el mismo vector, pero multiplicado por una constante. ¿Ya? Ahora, ¿una matriz puede tener más de un valor propio? Sí. El conjunto de todos esos valores propios de una matriz la vamos a llamar el espectro de A. ¿Ya? Es lo que genera a la matriz A. ¿Ya? Y ahora, si se fijan, también cada vector, cada valor propio va a generar lo que vamos a llamar como vector propio. ¿Qué era ese vector? Ese vector especial, porque no todos lo cumplen, que si yo multiplico esa matriz por un vector, vuelvo a obtener el mismo vector pero por una constante. Entonces, como resumen, una matriz puede, porque necesariamente puede que no, pero puede tener una serie de vectores, vector 1, 2, pueden ser 1, 2, 3, 4, no vamos a ver, que cumplen la propiedad que al multiplicarlos por esa matriz, obtengo el mismo vector por una constante. Y esas constantes se llaman valores propios. El conjunto de los valores lo llamamos espectro, y al conjunto de los vectores lo llamamos espacio propio. ¿Por qué se llama espacio? Porque si yo dibujo esos vectores, o si puedo dibujarlos, porque puede que no, son 4 dimensiones, pero en 3 dimensiones si yo los dibujo, van a generar el espacio que genera esos valores y esa información de la matriz, que después en la siguiente clase lo vamos a ver. Generan un espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcular estos vectores y estos valores propios? Y para eso hay que seguir un cierto orden, y es solamente pensar un poco. Primero tenemos este enunciado. Si tengo una matriz y la multiplico por un vector, que voy a suponer que es un vector propio, para que sea un vector propio, tengo que obtener el mismo vector, pero por una constante. Esa constante la voy a llamar valor propio, y ese vector es mi vector propio. ¿Ya? Ahora, todo este término lo podría pasar hacia acá y obtendría esta ecuación. Entonces es bien simple, está diciendo que si esto es igual a esto, si los restos me tienen que dar 0, porque son iguales. Tienen el factor común del vector, por lo tanto puedo sacar el vector afuera. ¿Cuál es el problema? Si yo llego a sacar ese vector factor común, esto es un número. Y esto, lo voy a poner en rojo, es una matriz. Por lo tanto, una matriz y un número nunca son iguales. Por lo tanto, a ese número, para que sea una matriz, tengo que multiplicarla por la matriz identidad, el 1 que no afecta.
Cualquier número multiplicado por 1 no se sigue afectando. Y en matriz igual. Cualquier número multiplicado por la matriz de identidad mantiene su información, no se ve afectado. Entonces, encontré esta relación. Y ahora puedo comparar matrices con matrices. Y lo que estoy diciendo es que esta matriz A, en cierta manera, va a ser igual a esta matriz. Y multiplicada por ese vector propio me tendría que dar 0. Estamos siguiendo los pasos lógicos matemáticos. Por lo tanto, para poder determinar esas matrices, esta diferencia, si es invertible o no, para poder calcular la solución, acuérdense de poder calcular las soluciones por la matriz inversa, tengo que calcular el determinante. Y eso es todo. Tengo que calcular el determinante de esta operación. Y con esa forma yo obtendría los valores propios. En palabras muy simples, si yo calculo el determinante de la matriz menos una constante que no conozco por la matriz de identidad y le igualo a 0, obtendría esos valores. Y con esos valores, imaginemos que obtengo el 2, obtengo el 1, con esos valores vuelvo hacia atrás y los pongo en esta primera ecuación para obtener los vectores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer ese procedimiento, calcular ese determinante. A ese determinante nosotros lo vamos a llamar el polinomio característico. ¿Por qué? Cada matriz A, B o C va a tener un determinante distinto que está determinado por esa matriz, por la matriz A, la matriz B o la matriz C. Por lo tanto, es característica de cada matriz. Y lo que vamos a generar es un polinomio. Es un polinomio. ¿Por qué? Lo vamos a hacer ahora con el ejemplo y se van a dar cuenta por qué se llama polinomio. Pero es un polinomio. Calcular ese determinante, acuérdense que para calcular el determinante se multiplicaba cruzado ciertos términos. Entonces aparece multiplicaciones de la constante, de ese lambda. Aparece, se empieza a multiplicar por sí mismo. Entonces aparece un polinomio. ¿Ya? Entonces, eso es la que tenemos que encontrar, ese polinomio característico. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien con lo que he hablado? Igual no hemos hecho ningún cálculo, entonces es normal que si no entendieron algún párrafo o algo que hablé, pero los cálculos los vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esos cálculos. Imaginemos que tenemos esta matriz. Es una matriz de 3 por 3. Entonces, acá lo están sugiriendo, primero calcule el polinomio característico. Entonces lo que me están pidiendo, que es el polinomio característico, es que calcule el determinante de la matriz A y le reste, dentro de ese determinante, la constante que no conozco, que sé que va a ser un valor propio, por la matriz de identidad. Entonces, primero vamos a escribir este término que está ahí. Ese término va a ser la matriz 3, 1, menos 1, 2, 2, menos 1, 2, 2, 0, y le tengo que restar la constante por la matriz de identidad. Eso es todo. Lo que voy a obtener, si voy multiplicando primero esta constante, multiplícalo 1 solamente, y voy restando, obtendría 3 menos lambda, 1 menos 1 porque me dan 0, 2, 2 menos lambda, menos 1, 2, 2 menos lambda. ¿Qué fue lo que hice? Tomé el 3, le resté lambda por 1. Tomé el 2, le resté
el lambda por 0, que es 2. Y así con cada posición de la matriz. Y obtengo esta matriz. Y a esta matriz le tengo que calcular el determinante. Entonces ustedes ya saben calcular el determinante de una matriz, porque ya lo habíamos hecho antes. Me va a quedar, ejemplo, el 3 menos lambda multiplicado, estoy tomando la primera fila y la primera columna, 2 menos lambda menos 1, 2 menos lambda, menos 1, que no lo voy a poner, 2 menos 1, 2 menos lambda, y menos, porque acá hay un menos 1, y está en una posición par, el 2, 2 menos lambda, 2, 2. Y ahí tendría que calcular el determinante, tendría que calcular el de estas de 2 por 2, y lo que obtendría sería 3 menos lambda, lambda cuadrado, menos 2 lambda, menos 2, menos el segundo determinante, va a ser más 2 lambda, menos 2, menos 4, más 4, más 2 lambda. Déjenme verificar solamente algo. Ese con ese más, menos. Ahí me equivoqué en el signo, estaba verificando. Menos lambda. Y ahí obtendríamos el determinante. Fíjense lo que estaba diciéndole a ustedes. Este determinante es un polinomio con una variable que no conozco, que es lambda. Podría trabajar un poco más. Este término se ve con S, ese se va con S, y me quedaría ese menos 2. Tendría que ver si realmente un menos 2 me quedaría, sí, un menos 2. Y tendría que desarrollar. ¿Alguna duda hasta acá? Por lo menos calculamos lo que lo estaban pidiendo, que era calcular el polinomio característico. Este es el polinomio, por eso se llama polinomio. Este polinomio, que lo vamos a escribir como en la forma que dice, que pertenece a la, desde lambda, ese polinomio, para poder calcular los valores propios, tenemos que igualarlo a 0. Vuelvo a decir, este es el polinomio. Esto es un polinomio, no se calcula, es una función que depende de una variable, en este caso lambda. Pero tiene una propiedad ese polinomio. Si ese polinomio yo lo igualo a 0, puedo calcular los valores propios. Es como calcular, como ya conocemos las raíces del polinomio, es calcular raíces de un polinomio ahora. Y para eso tendrían que aprenderse los métodos que ya saben. Ruffini, ¿sí? Disculpe, arriba no entendí cómo había sacado una matriz. Esta. ¿De dónde la eligió? Solamente tomé esta sigla. Entonces, tomé ese término y lo multipliqué por este 2 por 2. Después tomé el 1, pero está en una posición impar, por lo tanto es menos 1. Y me quedarían los otros términos, que serían ese y este. Ah, ya, ok. Ya entendí, bro. Y después tomo este menos 1, que por eso me queda un menos 1, y me sobrarían solamente esos 4 términos. ¿Ya? Por si acaso, hay otro método que yo no lo he hecho en clase, pero hay otro método que no me gusta porque me gusta que aprendan de lo que me dice coordinación. Pero hay otro método para calcular el determinante de una matriz. Mira, voy a copiar la matriz para no escribirla de nuevo. No me acuerdo el nombre, por si acaso, que para los nombres no soy muy bueno. Entonces, no me acuerdo el nombre de este método, pero es el siguiente. Si yo quiero calcular
Y aquí es que por eso me gusta enseñarlo, porque todos van a empezar a hacerlo. Si yo quiero calcular el determinante de esta matriz, basta con que ustedes copien las primeras las primeras dos columnas. Es como hacer una réplica. Es como replicar. Entonces este método dice, toma el primer elemento, multiplícalo en diagonal, súmale el segundo término, multiplicándolo en diagonal, súmale el tercer elemento en diagonal. Entonces lo voy a hacer como me dice el método. Burrows parece que se llama, o Rows, algo con Burrows parece. Entonces para el determinante va a ser 3 menos lambda por 2 menos lambda por menos lambda más, porque el método me dice que sume ahora un más, 1 por menos 1 por 2, que me da un menos 2, más menos 1 por 2 por 2, y después hago lo mismo, pero con este en diagonal, pero restando, porque están en contra ahora, menos el 2 por el 2 menos lambda por menos 1, que se quedan más 1, por el tercero sería menos, porque el sistema dice que si van de abajo hacia arriba con negativo, sería 2 por menos 1 por 3 menos lambda, menos, y me queda el último, que sería menos lambda por 2 por 1, que no pongo el 1. Esa es la regla de Sarrus, profe. Sí, eso, Sarrus. Que es para calcular el mismo polinomio, vamos a tener el mismo por si acaso. Profe, una consulta, ¿ese método solamente se puede calcular cuando eran de 3×3 o también se aplica a otras matrices? Yo me acuerdo que cuando era estudiante estoy recordando de mi memoria, que parece que funciona con otros, pero si es de 4×4 tendrías que hacerlo 4 veces. Así me refiero a 1, 2, 3, hasta un cuarto elemento. Pero una vez lo hice, yo como estudiante, yo también le pregunté a mi profe, hácelo y pruébalo tú. Y no me acuerdo la solución si da o no daba. La probé con una de 2×2, por una de 3×3, por una de 4×4 y una de 5×5. Entonces mi respuesta sería, pruébalo. Péscate una matriz de 4×4, una de 5×5, calcula el determinante como ya lo sabes calcular y calcula el determinante con este método y ver si coincide. Y si te coincide, contaste la verdad. Pero este método, así, es válido, por si acaso, para matrices de 3×3 es válido. Pero, como es válido y ya no se evalúa esto, ya lo pueden utilizar si quieren. Visualmente es más fácil. Pero es lo mismo por si acaso, si es exactamente lo mismo. Porque hay gente como que se complica con el de fila columna. Ya, entonces tenemos el determinante. ¿Ya? Entonces lo que podríamos hacer ahora que tenemos ese determinante, simplemente tendríamos que calcular las raíces. Tendríamos que hacerlo por Ruffini, ordenar un poco. Voy a borrar esto. Voy a copiar el polinomio. Ahora que tenemos el polinomio, copiar. Vamos para acá. Lo tenemos y simplemente habría que ordenar un poco. Sería un 3 lambda cuadrado, un menos 6 lambda, un menos 6, menos lambda cubo, más 2 lambda, menos más a cuadrado, 2 lambda, y el menos 2. Déjenme chequear algo. Déjenme chequear algo el determinante. Sería S por S por S. S con S me quedaría negativo. Me quedaría el 2 con S, me quedaría un menos 2 lambda. Y S con S un lambda cuadrado. Este con este me da negativo, pero este me da positivo. Ven, ahí cometí un error. Siempre me tengo que fijar.
porque el 2 con el menos 1 me da un menos 2, pero con el menos del diagonal me queda un más 2. Entonces esto es un más 2, y lo que me va a cambiar es el término que está acá, el menos 2. Ahora podría ordenar un poco más, poner el de grado mayor primero, grado 3, después podría poner el grado 5, el grado 2, disculpe, se me daría 5, después el de grado 1, que sería menos 8, y por último el menos 2. Pero me faltó acá 6 menos 8, ahí está, 8. Profe, el 6 del Sí, parece que tercer término también sí, debería ser es positivo. Sí, sí, eso estaba pensando. Entonces me queda un menos 4. Sí. No, que mientras hago lo estoy calculando y viendo los errores, por eso como que me pego de repente. Ahí está. Ahora, ver las raíces. Por lo menos sabemos con ciertos métodos que las raíces tienen que ser múltiplos de 4. El 1, el 2, el menos 2, el menos 1. Podría ser el 4 también. Y podrían usar Ruffini y los cambios. Hay que fijarse que hay cambios de signo. Entonces cuando... espérate, déjame poner ese más 2. Sí, ahí está. Es un más 4. Es un más 4. Sí, pues y ahí cumple. Menos, más, menos, más. Entonces hay una de las raíces que se duplica. Hay métodos que eso lo vieron en Mate 1 y quizás. Podríamos probar con uno, que es el más fácil. Me daría un menos 1, un más 5, un menos 8 y un más 4. Y eso me da 0. Por lo tanto, el 1 es una raíz. Podría dividir también con el 2. A ver, vamos a probar con el 2, que es fácil también. Son números fáciles, me refiero a que están al cubo. Entonces me queda un menos 8, 2 por 2, 4, por 5 es 20, 2 por 4, 16, más 4. 24, 24, también me da 0. Entonces el 2 y el 1 son raíces. Entonces, C que el lambda 1 y el lambda 2 son raíces de ese polinomio. Me faltaría calcular simplemente el tercero. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar, a menos que ustedes me digan al tiro cuál es la siguiente raíz, y dividir los términos. Hacerlo a la mala. Pero me tinca que el 2 se repite. Es la intuición de hacer harto ejercicio. Entonces vamos a verlo ahí. ¿Cuánto le falta a este término para llegar a ese término? Un menos 1. Entonces, un menos lambda, eso. Menos lambda. Entonces me quedaría menos lambda cubo, más 2 lambda cuadrado. ¿Y por qué aquí? Los junté, no los junté. Ahí. El menos 3 lambda, que estos son menos 3 lambda. Entonces me quedaría más 3 lambda cuadrado, sí, menos 2 lambda, restaría, se me hacen 0, ese con ese me daría un 2 lambda cuadrado, y ese con el menos me daría 8 más 2, 6. Y bajo el 4. ¿Cuánto le falta? Multiplicar por un 2 simplemente. Tendría 2 lambda menos 6 lambda más 4. ¿Ven? 0, 0, 0. No tiene residuo. Por lo tanto, el otro polinomio que me faltaba era el menos lambda más 2. Pero, si saco el signo para afuera, el menos 1, me quedaría lo que yo les decía, que uno de los dos se tenía que duplicar. Entonces me quedaría como raíces de este polinomio. Este polinomio lo puedo escribir como lambda menos 1 por lambda menos 2 al cuadrado, y el signo afuera negativo porque hay un negativo delante del cubo. Ahí está.
Entonces el polinomio. Entonces, fíjense, siguiendo la idea del polinomio, yo puedo sacar, ahora puedo igualar ese polinomio a 0. Ese polinomio lo puedo igualar a 0. Lo que estoy diciendo es igualar esto a 0. Lo voy a copiar. Y es como calcular las raíces, pues, es lo que siempre habíamos hecho. Entonces las raíces son el 1 y el 2. Entonces tenemos los valores propios. Oh, se cayó el... ¿Hace cuánto que se cayó esta cosa? ¿Recién? Cuando Sí, puso PA. Sí, no, se cayó. No sé, también me di cuenta que... Ya. Entonces, si igualamos ese polinomio igual a 0, que es el polinomio característico, por eso se llama, ahora entendieron por qué se llama polinomio característico. Cada matriz, si le calculamos el determinante de esa matriz por una constante, por la matriz de identidad, que es la definición de este polinomio, es simplemente un polinomio con una constante. Si ese polinomio lo igualamos a 0, porque esa no es la fórmula, lo que está diciendo, si nosotros tomamos el polinomio característico y lo igualamos a 0, lo que vamos a obtener sí o sí son los valores propios. Ahora, tenemos los valores propios. ¿Qué tendríamos que hacer? A cada uno de estos valores podemos calcular el vector propio. Tendríamos que tomar la matriz original, la matriz A, que es esta matriz que está acá. Tomamos esa matriz, la multiplicamos por un vector que no conocemos, y como no lo conocemos, ponemos x y z, porque son 3 coordenadas simplemente, pero sabremos que si lo multiplico por ese vector que quiero conocer, me tiene que dar, ejemplo, lambda 1, que va a ser el 1. Entonces yo reemplazo porque obtuve el valor de ese, sería un 1. Entonces cuando lambda vale 1, que es el primer valor propio, empezaría a multiplicar. Tendría 3x más y menos z igual x. 2x más 2y menos z igual y. 2x más 2y 0 igual z. Y tendría que resolver estas ecuaciones para poder resolverlo. Pero ustedes también ya lo saben hacer. ¿Cómo lo hacían ustedes para el primer certamen? Era la matriz ampliada. Toman la matriz con los valores 3, 1, menos 1, 2, 2, menos 1, 2, 2, 0. Y los valores de acá, que serían 1, 1 y 1, y tendrían que resolver ese sistema. Acuérdense de formar una triangulación superior, disculpen, para poder encontrar los pivotes. Es simplemente encontrar los valores de los pivotes. Para poder resolver el sistema y encontrar los valores de X, Y, Z. Entonces simplemente eso, resolver esa matriz. Que ya la saben hacer porque ya la vimos en clase anterior. Entonces ustedes resuelven esa matriz y obtendrían los vectores propios. Tendrían un vector, sería el B1. El B1 de ese. Después tendrían que volver a hacerlo, pero para el lambda 2. Ahora, fíjense en algo, hay un detalle que se me había pasado por alto. Cuando hacemos ese, ¿a dónde está? Déjenme buscar las líneas, ¿dónde están? No, más arriba está. Acá en el recuadro, acá. Hay otra forma
y ese es el detalle, que podemos hacer, que prefiero que lo hagamos de esta forma, que es con este, para poder calcular los vectores propios. Es tomar la matriz, imaginemos que ya la tengo, pero le resto inmediatamente valor propio. Y a esa matriz la multiplico con el vector igual a 0. Y obtendría también la solución. Fíjense. Vamos a usar este, y este es el que quiero que ustedes utilicen en cátedra, por lo menos este paralelo. Toman la matriz, ¿ya? Y simplemente lo que tienen que hacer es restarle automáticamente el valor propio en la diagonal. Menos, ejemplo, lambda 1, cuando el lambda vale 1, en el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y voy a obtener 2, 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 2, menos 1. Y a esta matriz la multiplican por x y z y le igualan a 0. 0, 0, 0. Y van a tener un sistema de ecuaciones. 2x más y menos z igual 0. 2x más y menos z igual 0. Hay una que se repitió, ¿no? Y 2x más 2y menos z igual 0. Entonces, tengo que resolver este sistema de ecuaciones para encontrar los valores de x y z. Fíjense que hay dos que se repiten, por lo tanto, hay una libre, hay una variable que puede ser libre, porque tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Por lo tanto, fijas no van a ser, no van a quedar fijos los valores x y z, van a depender de una de las variables. Puede ser que z sea igual a un número y obtendría los otros dos valores. ¿Ya? Y eso. Fíjense en un detalle, simplemente por observación, como para hacer los cálculos más simples, que esta columna y esta columna son iguales. La única que es diferente y que choca un poco es esta. Entonces el valor del i no puede ser cualquier valor para que cumpla esa proporción. Tendría obligadamente, así a lo rápido, que el i 0. Porque hay dos que no son iguales. No puede ser distinto de 0, porque si no, no cumple la ecuación. Entonces tendría ahí el i igual 0, y ya el x depende del z, o me refiero al 2x es igual a z. Si el z vale 1, si el z digo que vale 1, o el x vale 1, mejor es más fácil con el x, para que me quede el número entero. Si el x vale 1, el z vale 2. Entonces mi vector sería el 1, 0, 2. Ahí encontré mi vector. Si yo reemplazo, en las tres ecuaciones me cumple. Encontré el vector propio. Y tendría que hacer exactamente lo mismo con los demás. ¿Alguna duda hasta acá? Métodos de cómo calcular sistema de ecuaciones ya lo saben hacer. Hay muchos métodos. Y por último, si son sistemas muy sencillos, pues están los de Mate 1. Igualación, sustitución, reducción. Pero se puede resolver. ¿Ya? Entonces tienen que practicar mucho. Por lo menos en esta parte de volver a resolver sistemas. Entonces, fíjense, lo hicimos. Calculamos el polinomio característico, que es lo más simple. Calculamos los valores propios, el 1 y el 2. Y nos faltó, calculamos un vector. Nos faltó calcular el otro vector. ¿Cómo calculamos el otro vector? Sabíamos que el lambda, ¿dónde están acá los lambda? Sabemos que el lambda es 2, acá. Que el segundo es 2. Y lo que tendríamos que tomar es esta matriz, pero restarle a esa matriz el lambda 2. Tendríamos que restarle el 2 y lo podemos dejar en la diagonal. Tenemos esa matriz, la multiplicamos por un vector x y z, igualamos a 0. Y se obtiene. Que es lo mismo que el otro que le estaba diciendo, por si acaso, que esto. No es nada nuevo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien?
Entonces, con eso ya podemos calcular. Y después que tenemos los dos vectores, porque son dos solamente, ese es el espacio. El Profe, espacio propio son dos vectores siempre. ¿Sí? Una consulta, en este caso únicamente son solamente dos vectores propios, ¿no? Sí. Nos pudo haber dado tres en otra situación. Si fuese una matriz de 3×3, a lo más son tres vectores propios. Si es una de 4×4, a lo más son cuatro vectores propios y cuatro valores propios. Si una de 2×2, solamente puedes tener dos vectores propios y dos valores propios. Como máximo. ¿Ya? Ahora, hay otro compañero que está preguntando en el chat, ¿por qué el 2 es una diagonal? Porque la fórmula dice que nosotros tenemos que cumplir esto, que A menos lambda, y realmente la original ya, pero vamos a poner esa, el determinante igual a 0. Voy a explicarla de nuevo, porque en vez de escribirla, explicarla, para asegurarme que lo entiendan bien. Acá, espera. Ahí. Para resolver lo de la diagonal. Ahora, nosotros habíamos dicho que tenía que cumplir el enunciado, que la matriz por un vector propio, que ahora queremos calcular el vector propio, la matriz por un vector tiene que ser igual a la constante por un vector, que viene de acá. Entonces, el valor propio ya lo calculamos, el segundo era un 2. Por lo tanto, lo que quiero yo calcular es que el A por un vector que no conozco menos 2 veces un vector que no conozco me tiene que dar 0. Y entonces sacamos factor común vector. Pero ese 2 es una constante. Y como es una constante, la única forma de sacar el factor común, que es el vector, sacarlo de acá y ponerlo afuera, es que esta constante tiene que ser una matriz. Y por eso la multiplicamos por la matriz de identidad. Y por eso queda la matriz menos, y ahí está tu duda, voy a volver hacia al final, por eso queda la matriz, acá, menos 2 veces, porque el valor propio es 2, por la matriz identidad. Pero ese 2 lo multiplica automáticamente adentro, por eso puse 2 en las diagonales. ¿Se entendió, Francisco? ¿Por qué iban 2? Y en el caso anterior no, porque el valor propio era el 1. Entonces el 1 por 1 me sigue dando 1. ¿Se entendió? Y eso. Entonces, para terminar, si nosotros tenemos un polinomio, ¿ya? Vamos a decir que las raíces de ese polinomio, ¿ya? Entonces, si tenemos un polinomio cualquiera, puede ser el polinomio característico, y vamos a considerar que el lambda, así alfa, que es un número real, es una raíz, estamos calculando una raíz, entonces imaginemos que tenemos este polinomio, y este polinomio tiene muchas raíces, pero una de ellas es lambda, diremos que lambda es una raíz de multiplicidad R. ¿Qué quiere decir? Que ese lambda, como en el caso del ejemplo que hicimos recién, el lambda 1, no, el 1 no, el 2, disculpen, el 2, tenía una multiplicidad, porque era 2 veces, no era simplemente, se repetía 2 veces, era 2 veces la misma raíz. Entonces vamos a decir que ese valor de ese lambda, que era para solamente el caso de 2, es una raíz de multiplicidad R, en este caso de R igual 2. El lambda 1 no. El lambda 1 solamente era una vez la raíz. Pero el 2 era 2 veces. ¿Ya? Y por eso hicimos este ejemplo. ¿Ya? En la próxima clase vamos a volver a retomar el tema. Estamos solamente presentándolo para que ustedes lo puedan ver. Pero ya en la siguiente clase vamos a ejercitar un poco más tranquilo. Me gustaría que vieran el video tranquilamente. En la próxima clase vamos a volver a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular todos los vectores propios. Voy a buscar una matriz en especial que tenga 3 vectores y 3 valores para poder discutir eso a principio de la próxima clase. ¿Ya?
Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Y pónganse un poco al día, aprovechando que esta semana es un poco más relajada, ya que después no se va a hacer tanto, recordando la fecha del segundo certamen. ¿Ya? Entonces lo vamos hasta acá. Cuídense, que les vaya muy bien. Lo estamos viendo. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao, profe.